bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es lunes 16 de mayo de 2022. El día de hoy vamos a hablar y continuar hablando de exploración del subsuelo y vamos a intentar acabar todo lo que nos hace falta. Entonces ahí está ya el tema exploración del subsuelo. Y recordamos que nosotros tenemos objetivos para la exploración del subsuelo, los hemos visto con calma y en forma general hemos dicho, después de esos objetivos hay que decidir la profundidad y el número de sondeos para saber el tipo de fundación, la capacidad de apoyo, la disponibilidad general del sitio, para recomendar obras temporales, para saber la estabilidad lateral, todo aquello. Entonces hay que decidir la profundidad del número de sondeos y a continuación hacer perforaciones con ese número de sondeos y profundidad, obtener muestras y hacer ensayos, ¿no? Esa ha sido la idea básica. Si queremos hallar la capacidad admisible de apoyo, que es un factor muy importante extra de los taludes y los muros de contención, debemos ver la clasificación del suelo, la resistencia y la deformación, sacar muestras, llevar al laboratorio, tenemos todo el perfil y hacemos los cálculos. Pero también hemos aprendido en este capítulo que en esas perforaciones puedo hacer otro tipo de ensayos, no solo sacar muestras. He aprendido que puedo hacer los ensayos SPT, ¿no? Aquí, por ejemplo, el SPT, o puedo hacer el CPT, o puedo hacer otros como el DMT. El resto no los veo aquí. Y digo, este ensayo SPT, perforación hasta cierto nivel, y también he aprendido que meto una cuchara, obtengo un número de golpes, sé cómo hacer los cálculos, las correlaciones y adicionalmente cómo hallar la capacidad admisible en ciertos casos. Me pasó el trabajo de ver ese detalle. Y el ensayo CPT muy bueno también, pero obviamente no es que entre en cualquier suelo. Igual se introduce un cono, se mide la resistencia en la punta, en el fuste, la presión de poros y la relación de fricción, y se puede determinar lo que está aquí. Ejemplo, para un cierto ensayo se determina el QC, el FS, el U y la razón de fricción, y se puede determinar el tipo de suelo y cuando corresponde el CU, el phi y cualquier otro parámetro cuando hay datos. En este ejercicio, ejemplo 4.4, se tiene una serie de clasificación para varios puntos, pero yo les he dicho, en especial, para hoy tomen a 3 metros y a 10 metros y obtengan ahí un valor de QC, un valor de FS asociado, la relación de fricción. Y uno dice, bueno, quizá este valor está más asociado con lo de abajo, y a uno decide, ¿no? O sea, y ahí dice, ese no creo que sea 0, si no esté relacionado con esto, y utilizo la clasificación y el parámetro que pueda. Si es un suelo fino, solo CU, y si puedo algún otro parámetro, y lo mismo aquí con relación a este que es un valor mayor y una presión de poros que es 0, y para determinar esto de acá, de alguna de las clasificaciones, un CU y lo que pueda. Entonces han practicado eso en cuanto a correlaciones y saben que si tengo esos parámetros de resistencia y deformación, puedo hallar la capacidad de apoyo o usar unas ecuaciones especiales. No es mucho problema, sí funciona. Bien, entonces con respecto a este ensayo, el CPT que hemos visto en la anterior clase, ¿tienen alguna pregunta y este ejercicio? Y yo sí tengo una preguntita. Adelante.
No me ha quedado muy claro qué hallar con estas lecturas que se hacen de estos ensayos. Se lee para cada punto o cada tramo, los que uno decida, el valor de QC, eso es lo que registra, y el valor de FS y el valor de U, pero aquí no hay nada para U, pero normalmente puede haber un cierto valor. Algo más general representa en que uno no sabe nada, pero ahora ya les digo, hay una arcilla, un limo y una arena, y uno registra ciertos valores de Q y puede además calcular un QT asociando con un valor de A del cono propio. En este caso, QT igual a QC y listo. Pero asocia eso. Y ese valor de Q va cambiando según el tipo de suelo. Y además la fricción y va cambiando según el tipo de suelo. Y además la presión de poros va cambiando según el tipo de suelos y la relación. Ahora, una vez que uno dice, voy a tomar un ejemplo, y uno dice, voy a trabajar a esta altura, este valor, y uno huele, o sea, y es así, a ojo, uno dice, podría yo tener ahí un valor de QC específico, es lo que han elegido, en este caso, en este ejercicio, a una profundidad, y dicen, ese es el QC, y aquí podría yo decir que ese es el FS, y la presión de poros está asociada con cierto valor a la profundidad dada esa de ahí, y la relación que yo podría, por ejemplo, decir es variable, pero puedo yo decir que ese es el RF. Entonces hay ciertas gráficas en que relacionan el valor de QC con el valor de RF, y como yo obtengo un QC para esa profundidad y un RF, encuentro ahí y de ahí entra la clasificación. Y hay otras ecuaciones iográficas que me hacen la relación de la resistencia no drenada en función de QC o la resistencia no drenada en función de, solo diremos eso, borro aquí, y otras relaciones que, por ejemplo, me hablan de E o EU o E' en función de QC, por ejemplo. Entonces lo que tenían que hacer es solo ir de una página a otra página y tratar de darme una clasificación y una resistencia y un valor de E. Eso era todo este ejercicio. Y si yo tengo CU y E, por supuesto eso quiere decir que finalmente puedo hallar, porque tengo parámetros de resistencia y de formación Q sub A para la fundación que vaya a poner ahí. Esa es la idea. ¿Esa era la pregunta? Sí, Inge, ahora sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Inge, Adelante. entonces acá lo que nos estaría queriendo decir lo que es para el ejercicio 4.4 es directamente solo seguir, se podría decir de esta forma, las ondas de las gráficas y así ir yendo así más cercano al resultado. O sea, porque la verdad yo le prometo, no entendía muy bien también como ella qué realmente hacer, porque veía el ejercicio y solo veía gráficos y no tenía, no sabía el cómo hacerlo, pero o sea, a lo que he entendido es solo seguir los gráficos y de eso hallamos el resultado que es Q sub A, ¿no es verdad? No. Tienes que hallar para una profundidad el Q sub C representativo, el FS representativo, el U representativo y la relación entre ambos, y usar los gráficos para clasificar, para hallar los parámetros de resistencia y de formación. En este ejercicio no se pide hallar el Q sub A, solo la resistencia y de formación, y eso, por supuesto, sabiendo todo lo que has aprendido antes, te va a permitir hallar el Q sub A.
pero había que hallar el tipo de suelo en base a los valores que elijas de Q sub C, F sub S y presión de poros. Oh, vaya, listo, gracias, Inge. Bien. Veamos un otro ensayo. Aquí dice el ensayo DMT, es otro de esos ensayos. Y uno mira estas gráficas que ponen en internet, que ayudan mucho, y uno dice, igual voy a poner una barra y voy a poner un elemento de este estilo. Visto de un lado va a lucir así, y a cierta profundidad voy a tener esta posición de la membrana que hay ahí, luego esa y luego esa. Ya voy a ver con calma. Y los resultados que me va a dar, comparado con los otros, en el SPT me daba un número de golpes, y yo he aprendido a analizar cómo determinar cada punto y luego cómo hallar un promedio. Y en el CPT yo he visto que para las mismas profundidades, por ejemplo, por decir algo, a esta altura, 4 metros. Entonces yo puedo ver que a 4 metros hay un número de golpes específico, y a esa misma altura yo puedo ver que hay un valor asociado, en este caso, si solo es ese punto milimétricamente SQC, y a esa misma altura hay un F sub S, y eso me va a permitir hacer todos los cálculos a una cierta profundidad. Y yo entiendo que la capacidad de apoyo viene dado en 2 veces la profundidad, entonces igual tendré que ver si hay 2 estratos, un solo estrato, lo que sea, ¿no? Aquí dice es una arena porque la he visto, es un solo estrato que tiene variable, hay un promedio. En otro caso podrá ser una arena y una arcilla, por decir algo. Entonces tengo que estimar igual un valor de QC y FS, solo que con el mismo criterio del SPT. Y yo les he pedido a esa altura el QC, FS y los parámetros, sin entrar a la capacidad de apoyo, pero igual se podría. Y en el DMT, lo propio para una profundidad, tengo yo un valor de un parámetro, y aquí me dice, es el módulo del DMT, un ED en bares, y ese valor de E va a ir variando en la profundidad. Entonces, si yo quiero saber a una profundidad, pues ahí hay un valor, pero tengo los datos en función de la profundidad. Esa es básicamente la idea. ¿Qué es lo que mido en diferentes profundidades? Aquí yo tengo una paleta. Me dice esa paleta debe tener 95 aquí, y una membrana de 60 milímetros. Debo empujarla en el suelo y voy a hacer algo con esa membrana, y otra vez veo mi paleta, de un lado, del otro lado el espesor y la membrana. ¿Cómo debo empujar? Con un penetrómetro que puede ser tan grande como este, mediano como este o pequeño como este. Entonces digo, en el fondo es el mismo equipo del CPT, ¿no? Es lo que noto para ingresar. Y yo puedo medir, aquí se nota una foto de eso, entonces puedo yo tener esta paleta, la membrana, las barras, y dentro de las barras algunos cables y tubos. El tubo más común es este de acá, y voy a dar presión ahí dentro y voy a medir la presión. Y adicionalmente este equipo introduce ciertos movimientos, y de ahí que viene un sensor de movimientos y una computadora para tener parámetros asociados con movimientos. Pero normalmente no voy a considerar eso, eso es extra. Solo es una linda foto que muestra qué hacer. Y vuelvo a decir, el fondo es muy simple. Tengo mi equipo que mide presiones, le doy una presión utilizando nitrógeno, y hago que esa presión llegue al fondo, me infle la membrana de cierta manera y controlo esa presión en la membrana.
Entonces, idea general de cómo se procede en campo. Veamos este primer video. Muy simple la idea general. Entonces dice, procedimiento. ¿Cuál es la idea? Leemos un poquito para entender que es cuestión de norma y he visto varias cosas y ahora me va a quedar más claro. Entonces, ¿qué es lo que me dice el procedimiento? Ahora sí, otra vez. Me dice, primero la paleta es introducida en el terreno usando equipo de penetración de campo común, es decir, barras de empuje usadas normalmente para el ensayo de penetración de conos, CPT o equipos de perforación. Lo importante es que llegue a una cierta profundidad. Se usan las barras de empuje para transferir la fuerza de inserción del equipo a la paleta. El esquema general del ensayo del dilatorómetro se muestra en la figura 2, que ya hemos visto, y la prueba empieza insertando el dilatorómetro en el terreno. Decido yo una profundidad y poco después de la penetración, mediante el uso de la unidad de control, el operador infla la membrana y toma en aproximadamente 1 minuto 2 lecturas. Entonces dice, hemos llegado a cierta profundidad, nuestra paleta que tiene esas dimensiones, ahí está nuestra membrana, y resulta que hay un cable y una tubería neumática por donde entra el aire. De un lado ha llegado a cierta profundidad, a esta altura yo sé que el suelo está empujando porque está ahí abajo y simplemente yo le doy cierta presión de aire y hago que la membrana se separe de la paleta y no quede en el fondo, sino ligeramente separada. Y para que esté ligeramente separada, yo le estoy dando una presión P sub 0. Y cuando se separa, escucho un bip en el equipo, porque tiene un sensor detrás de esta membrana y hace un bip y yo sé que ahí tengo que medir la presión. Mido la presión y continúo inflando, sigo aumentando la presión y hago que esto se separe 1.1 y escucho otro bip en el equipo y yo sé que ahora la presión es P sub 1. P sub 0 va a estar asociado con lo que hay ahí y P sub 1 con algo que yo incremento y yo sé que le estoy dando un incremento de presiones y una deformación definida. Eso es lo que hace este equipo. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy simple, yo tengo 2 manómetros y si ustedes se fijan, en realidad es un manómetro. Este marca de 0 a 60 y este marca de 0 a 10. Entonces, el rato que yo esté aquí en 5, este va a marcar 5 aquí. El rato que esté en 10 va a marcar 10 ahí y ahí se va a parar. Y si es 20, entonces solo voy a poder ver en este manómetro. Marca la misma presión. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo esté en 5 aquí y sea 5.1 casi no se ve. En cambio aquí 5.1 es más claro. Esa es la diferencia. La precisión cuando es menos de 10 bares. Y aquí hay una pequeña válvula. Y aquí dice flujo abrir. Entonces es tan simple como abrir la válvula y se deja pasar
aire, nitrógeno, no aire, nitrógeno, y voy yo aumentando la presión y aumenta la presión, llega a un valor, por decir algo, a 0,5 y suena bip. Y en ese momento estoy midiendo la presión P sub 0. Sigo aumentando la presión y sigue subiendo por decirle algo, a 3. Y en 3 suena pip y he medido la otra lectura. Entonces en el procedimiento me dice, haga eso y mida la presión A requerida para empezar a mover la membrana contra el suelo y la presión B requerida para mover el centro de la membrana 1.1 milímetros contra el suelo. Así de fácil uno conoce el valor A y B, que son P sub 0 y P sub 1. Y el equipo hace directamente eso, no hay mucha cosa. Suena y está listo. Y se puede medir una tercera lectura C cerrando la presión del sistema. También puede ser tomada opcionalmente desinflando la membrana poco después de registrar la presión B. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo he empujado mi suelo y después desinflo la membrana, va a quedar un espacio ahí entre el suelo y la membrana, porque el suelo no es totalmente elástico. ¿Y de qué se va a llenar el espacio entre suelo y membrana? De agua. Entonces, si yo tengo un cierto nivel de agua y ahí se llena, ¿qué voy a medir realmente? ¿Qué presión va a ser esta? Ya no va a ser la del suelo, va a ser la del agua. Entonces hay una presión que va a ser el equivalente a P sub 0, pero es la presión de agua. Entonces es interesante cómo se puede medir eso. Eso es lo que me dice en cuanto al procedimiento. Y luego aquí en cuanto al procedimiento dice, entonces la paleta se introduce un incremento de profundidad, normalmente 20 centímetros, y el procedimiento para tomar las lecturas A y B se repiten para cada profundidad. Cada 20 centímetros se toma esto. En otras palabras, vuelvo más abajo y vuelvo a medir P sub 0, P sub 1 y a veces además la presión de poros, una lectura C. Esta es la A, esta es la B y además una C. Y me dice la norma, el procedimiento. Las lecturas de presión A y B son entonces corregidas por los valores delta A y delta B determinados por la calibración para tener en cuenta la rigidez de la membrana y ser convertidas en P sub 0 y P sub 1. Entonces dice, hay una pequeña corrección, delta A y delta B, asociadas con la rigidez de la membrana, para que el P sub A se vuelva P sub 0 y para que el B P sub 1 con un delta A. En un video vamos a ver un poquito más de cómo se mide, pero digo, es una corrección fácil. Y a partir de aquello, vuelvo a decir, tomo P sub 0 y P sub 1. Vemos el video de todo esto. Entonces, este video está en inglés, pero les voy diciendo y repitiendo lo que acabamos de ver. Vamos. Entre el dilatómetro, la paleta, hasta la profundidad que deseemos. Ahí arriba es una prensa y la prensa se encarga solo de llegar a la altura que requerimos y muchas veces se mide la fuerza necesaria para aquello, pero no es determinante. Ahí está la fuerza necesaria para llegar a una cierta profundidad que se anota, pero eso es otra cosa. Bueno, y aquí está la clave. Llego a la profundidad y quiero saber una presión. Ahí solo estoy moviendo esa válvula, ven ustedes, y va aumentando la presión y suena un pip. When the membrane lifts off, the buzzer stops and pressure is recorded as the A reading. Inflation is continued. When the membrane is extended 1.1 millimeters, an internal switch turns the buzzer on. That pressure is recorded as the B reading.
Ahí está. Entonces simplemente es eso, nada más, y ahí está otra vez la membrana. Goes on when the soil presses the membrane against the sensing disc. Off when the membrane lifts up. Eso es. On when the membrane distends 1.1 millimeters away. Entonces ahí se ve aparte cómo la membrana se infla, ¿no? Cómo suena, y esos valores pues simplemente son registrados a mano como acabamos de ver. Again, at another test depth, Ahora dice, esta es otra profundidad. Vamos moviendo la válvula mano derecha, va aumentando la presión, esa es la idea, eso es todo. Y escucho esos sonidos que representan despegarse P sub 0, bueno, más que todo lectura a otra profundidad, marco en donde vea mejor, o a la izquierda o a la derecha, y luego le sigo dando una presión hasta que vuelva a sonar, y esa es la otra presión que la mido en el manómetro. Suena el bip y registro el valor que está ahí, donde vea mejor, o el manómetro a la izquierda o el de la derecha. the membrane Y el rato que saco la presión, baja y se llena de agua, y ahí viene otra vez la medida con el agua. hydrostatic pressure, while in clays, the C reading measures excess. Cuando vuelve a levantarse, esa es la presión de For an agua. ultra- Ahora aquí viene la clave, el delta A y el delta B es cuestión de esto. Una jeringa, y ahí hay cierto, al succionar, uno se levanta y ahí entra la rigidez de la membrana en juego. Y ahí se mide el delta A y el delta B. La rigidez que tiene que ver con una presión. Entonces, hasta que se empiece a mover, ha habido cierta presión, se nota, ¿no? Por la rigidez de la membrana, no del suelo. Entonces, eso es lo que se marca como delta A y delta B. Y aquí dice en este video, se puede llegar a presiones grandes. ¿Sí? Pero esa es la idea. Esos son los parámetros en el DMT. Entonces, de esa manera, uno agarra y calcula el P sub 0, el P sub 1, y en un momento vemos la presión de agua. Y el P sub 0 tiene que ver con estas medidas, ¿no? Dice un delta A, un delta B, un ZM igual a 0. Entonces, en esa situación calcula el P sub 0 con la medida A y el P sub 1 con la medida B. Perfecto. No nos preocupamos mucho, sabemos cómo hallar P sub 1 y P sub 2. Ahora la clave, el DMT dice, una vez que usted tenga esas medidas de campo, ahora calcule un ID, un KD y un ED. Y miren la relación. El ID, P1 menos P0 sobre P0 menos U0, la presión de poros. KD, P0 menos U0 sobre el sigma prima. Y LD, 34.7 por P1 menos P0. Entonces, teniendo esto, estamos listos, más la presión de poros, y medimos un ID, un KD y un ED. Y si tenemos esos valores, entonces me dice, ¿qué quiere ahora? ¿Está usted con el muro de sótano? Entonces quiere calcular el K0 de ese suelo. Perfecto, este es un buen ensayo para medir el K0. Lo único que haga es ese KD que me dio, divídelo entre 1.5, multiplique por 0.47, el réstele 0.6. Y ya va a tener el K0. O más bien quiere medir el OCR. Está bien, quiere medir el OCR de ese suelo. Excelente, se puede. Entonces, 0.5 por KD por 1.56 le da el OCR. O quiere hallar la resistencia no drenada porque sabe que es una arcilla. Entonces, uno dice el CU es 0.22 del sigma prima 0 por 0.5 KD por 1.25.
y así sucesivamente. Puedo medir phi, el coeficiente de consolidación, el coeficiente de permeabilidad. Miren qué interesante, el peso unitario y el tipo de suelo, el módulo M, que hay que suponer 1 sobre E y el U, ¿no? Entonces hay muchos parámetros más que los del SPT. Más que los del SPT. Y tantos como los del CPT. Es un ensayo que da varias medidas. Bien, no hay que saber de memoria eso, pero noten cómo va el asunto. Y luego, si quiere clasificar, porque nunca ha visto el suelo, utilice el ID que ha calculado en función del ED. Y por decir algo, el ID le sale un valor que vaya en este rango y el ED en este. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Ahí. ¿Qué veo de ahí? Que estoy en una arena. Si me sale un otro valor, entonces, por decir algo, caigo acá. Eso quiere decir un cierto ED y un cierto ID. Bueno, en ese caso estoy con una arcilla. Esa es la manera de utilizar este ensayo. ¿Bien? Fácil, sí, definitivamente. Solo es cuestión de, en cada profundidad, ver ciertos valores, decidir dónde hay sectores que representen el mismo estrato, decidir un valor de P sub A, decidir un valor de P sub B, un valor de presión de poros y hacer los cálculos. Y listo, uno puede obtener todos los parámetros. ¿Verdad que sí? Y si tiene todos los parámetros, sin ir al laboratorio, puede hacer todo cálculo que necesite. Y aquí además vemos que no solo es capacidad de apoyo, sino además uno puede ver esfuerzos laterales, el K sub 0, el coeficiente de presión pasiva, bueno, ahí dice pasiva, el coeficiente de presión lateral, que ya vamos a entender más qué es. ¿Ok? Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y luego, si necesitamos otras cosas, por supuesto que ahí uno puede obtener valores de E en especial con esa ecuación, no nos preocupamos mucho. Y puede hallar parámetros C. Si dicen arenas, por ejemplo, el valor, es la lectura C que hemos hablado, la tercera lectura, se asocia con un P2 de esa manera, el delta 1 mide, normalmente ZM0, ya habría que saber más, no nos preocupa. Y después, si tengo yo suelos no drenados, voy por un UD y el UD lo mido de esa manera. Todo es cuestión solo de ver estas ecuaciones y termino en un cierto perfil viendo la lectura C, igual que antes. Si la condición es hidrostática, en arena me va a dar lo mismo, pero si es arcilla, voy a tener otros valores en cuanto a C, porque he introducido y hay un exceso de presión de poros. Bien, pero eso es todo. Y también puedo calcular asentamientos. Recuerdo mi ecuación, MB por delta sigma por el estrato H. Eso es lo mismo, solo que el MB es 1 sobre el M del dilatómetro. Y puedo hacer y calcular asentamientos. Y hacer otras relaciones. Y las relaciones de MT-CPT las tomo en ese sentido. Y viene el ejercicio 4.5 y dice, hemos hecho un DMT
y hemos obtenido el ID, el KD está aquí directamente esos valores. Por lo tanto, yo quiero nuevamente pensar en 3 metros, más o menos por ahí, y en 10 metros, y obtener esa clasificación y los parámetros que pueda. Ojo con estos valores, no necesariamente están bien, por eso van a hacer el ejercicio. Solo a 3 metros y solo a 10 metros. Entonces uno dice, a 3 metros, ¿qué voy a elegir? Va a depender de alumno a alumno. Este punto voy a considerar que es lo mismo, lo que deseen. Así es la geotecnia. Si solo toman ese punto a 3 metros, tienen un valor de lo que hemos dicho de ID, que ya sabemos ha salido de una de esas lecturas con corrección y todo, y adicionalmente un valor KD. Y si se tiene el ID y el KD, ¿no? Son los valores que están acá. Entonces se espera poder clasificar y se espera poder obtener otros parámetros de resistencia y de deformación con esas ecuaciones. Bien, si alguno de ustedes dice, ¿qué será? Yo no he entendido, a pesar de que entro en clase, es lo mismo que el CPT, no entendí nada, entonces copio nomás. Bueno, no sirve su ejercicio. No sirve su ejercicio. Porque hemos explicado para el CPT qué hacer. Si había duda, ahora queda despejada. Para 3 y 10 metros lo que hay que hacer. Igual tienen que preguntar. Pero no pongan toda la gráfica y no copien estos valores. O sea, realmente utilicen lo necesario y vean las ecuaciones asociadas con el DMT. Preguntas. Para este ejercicio, entonces, Inge, tenemos que hallar también la clasificación y los parámetros que están en esta tabla. Tienen que hallar la clasificación y los parámetros de resistencia y los parámetros de deformación para esas profundidades. Y si alguien dice, yo creo que también puedo hallar el CV o K, también halla, ¿no? Y así practica. No, ya, gracias, Inge. Bien. Entonces, ese es el DMT. Entonces ya sabemos varios ensayos. Ahora voy a cambiar mi archivo. Y vamos a ver el resto de la clase, otros ensayos, los de geofísica. Y vamos a empezar con el sondeo eléctrico. Parte de lo que representa la geofísica, ¿no? No me olvido de aquello. Bien, entonces si hablamos de sondeo eléctrico, vamos a pasar corriente por nuestro suelo. Y en forma general se describe así un circuito eléctrico, se dice hay cierta corriente de cierta intensidad y hay cierta resistencia. Siguiente paso, hablando rápidamente sin entrar a grandes detalles, por lo tanto, cambiando el voltaje, hay
cierta corriente eléctrica, intensidad y voltaje, y dependiendo del material puede haber cierta resistencia. Nosotros le decimos, si pensamos en esa intensidad y una sección dada y una longitud dada, que nuestro material geológico tiene no una resistencia, sino una resistividad. Y ahí aparece un término resistividad asociado con lo que podría ser la resistencia. Pero no entramos a detalles. Y esa resistividad se expresa en ohm por metro y depende del tipo de material. Solo por citar algo, en el agua de mar tiene una resistividad en ohm por metro de 0.2. El agua de origen meteórico tiene una resistividad entre 30 y 1000 ohm por metro. Entonces, varía según las condiciones, la forma en que se propaga. Esa es una primera idea. Resistividad es la palabra y depende del tipo de material, ¿no? Nada más. Y bueno, ahí pasamos al suelo en general y decimos, si es que hay cierto voltaje, hay ciertas leyes asociadas en un espacio que tiene una resistividad dada y un voltaje, podemos medir ese voltaje a cierta distancia con una ecuación. No nos preocupamos mucho, ni aprendemos de memoria ni nada, pero terminamos diciendo el potencial, el voltaje, en función de la distancia es conocido. Por lo tanto, el rato que nosotros nos vamos al campo y si nosotros ponemos dos electrodos, en otras palabras, dos estacas de metal, y ponemos otras dos estacas de metal en A y B, ese es el fondo, estacas de metal, y hacemos que pase corriente de A hacia B, podemos medir el voltaje a ciertas profundidades. Entonces, si hacemos que pase entre A y B y medimos entre M y N, a B medios medimos la resistividad. Y ahora hacemos que pase corriente entre A y A' y B' y medimos el voltaje entre M y N, podemos calcular la resistividad A', B' medios, la resistividad que va a involucrar todo el material en conjunto, una resistividad aparente. Y si vamos extendiendo, pasamos electricidad de un lado a otro y podemos medir A segunda, B segunda medios la resistividad. Esa es la idea, medir la resistividad. Y le llamamos arreglo Schlumberger de electrodos. Cómo hemos pasado y dónde hemos medido. Y varía el arreglo, puede ser Wiener, Schlumberger, dipolo, y hay para cada uno pues ecuaciones que nos permiten ver la resistividad, depende cómo movamos y cómo pongamos nuestros elementos, y eso es lo que dice aquí, la resistividad aparente, dependiendo cómo pongamos eso, el más común es el Schlumberger, va a tener una cierta ecuación. No nos preocupamos de cómo, solo sabemos que hemos podido medir la resistividad aparente abajo. Si los electrodos tienen una distancia AB, la mitad AB medios, medimos el voltaje y vamos a poder hallar la resistividad. Esa es básicamente la idea. No vamos a hacer ningún ejercicio utilizando eso, solo es el concepto. Y aquí viene un video, es un poco largo, pero nos ayuda a visualizar. Es como si nos fuéramos a campo, pero en lugar de estar un día entero, simplemente vemos el video y nos quedamos tranquilos, hemos hecho nuestra práctica. Primero descubre la dirección del perfil. Esta será la que logre un mayor compromiso de homogeneidad lateral. Tanto a la estratificación, ya que debe tenderse lo más paralelamente posible a esta, como frente al relieve topográfico, que debe ser lo más plano posible.
decidida la posición del centro del dispositivo, te marca dicho punto en el terreno. A partir del centro del dispositivo, tienen en sentidos opuestos y hasta el final las cuerdas marcadas por las distintas estaciones AB, procurando no modificar la dirección elegida. Para asegurar esa alineación, emplearemos una brújula. Los extremos se fijan de forma provisional para mantener la tensión de las cuerdas. Se realiza un croquis de situación marcando en este la localización del ser e indicando su dirección. Se miden las distancias de los distintos electrodos de potencial MN. Se excavan hoyos en el terreno en esas posiciones. Dichos electrodos deben ser impolarizables. Y en este caso, utilizamos vasijas semipermeables con un núcleo de cobre sumergido en una disolución salina. Generalmente se prepara una disolución de sulfato de cobre, añadiendo este en estado cristalino y en cantidad suficiente para que quede sobresaturado. Después de agitar profusamente, para asegurar la disolución de sulfato, comprobaremos que quedan cristales sin disolver. Una vez preparados los electrodos, se entierran en sus posiciones hasta la parte superior, rellenando los agujeros con el terreno excavado de forma homogénea y compacta. Conectamos los bordes superiores de los electrodos mediante cables de unión al milivoltímetro. El equipo que vamos a mostrar es de la marca Geotron, con milivoltímetro y miliamperímetros analógicos en unidades separadas. Colocamos un puerto de anclaje para los cables de corriente, próximo a la mesa de operación y al lado opuesto del centro de MN. De esa forma, se reduce el acoplamiento entre las líneas de emisión y percepción. Generalmente, se emplea una etiqueta metálica que servirá como electrodo de referencia. Tras fijar los cables en dicho electrodo, se llevan los carretes a la primera posición prevista para AB. En dicha posición, se clavan los electrodos de emisión AB y se conectan a los carretes. Se conecta la fuente de alimentación al miliamperímetro. Conectamos los cables de los electrodos de emisión al miliamperímetro y los electrodos de potencial al milivoltímetro. Para comenzar la medida, se selecciona la escala del miliamperímetro, empezando por la de rango mayor. Presentan 5 rangos de medida, que van de 30 a 3000 miliamperios. A continuación, se selecciona la tensión de salida, entre 50 y 400 voltios, comenzando por la menor. En el milivoltímetro, comprobamos el estado de las 3 baterías internas, B1, B2, B3, y se sitúa el conmutador en una de las 2 polaridades de medida. Para seleccionar la escala de medida, comenzamos también por la mayor de las 11 escalas que presenta, que van de 100 voltios a 1 milivoltio. Se cierra momentáneamente el circuito de emisión y se van modificando las escalas, corrigiendo la diferencia de potencial en MN con el dispositivo de compensación, hasta que durante la aplicación de la corriente, la aguja quede en el tercio central del reloj.
Una vez elegida la escala y la polaridad de la medida, compensamos de forma precisa la diferencia de potencial. Se vuelve a cerrar el circuito y se miden los valores de intensidad y diferencia de potencial lo más simultáneamente posible, comprobando que al abrir el circuito, el milivoltímetro vuelve a cero. Conviene recordar que con el circuito de corriente cerrado, cualquier variación relativa de los cables de MN producirá un ruido sobre la lectura de potencial, por lo que debemos minimizar el movimiento de dichos cables. Se calcula la resistividad aparente, se representa en papel bilogarítmico, comprobando que el valor obtenido es razonable. Para realizar la siguiente medida, se desclavan los electrodos AB desconectándolos previamente de sus carretes y pasamos a la siguiente posición marcada a la cuerda, procurando no saltarse ninguna marca. Procederemos del mismo modo para el resto de las estaciones. Durante la realización del set, determinaremos la resistencia de contacto de los electrodos AB en las distintas posiciones, utilizando el tercer electrodo R próximo al operador. Para ello, cerramos sucesivamente el circuito de emisión entre AB, AR y BR. Mediante la medida del voltaje de salida y la lectura de corriente en esos circuitos, determinaremos dicha resistencia. Cuando al ir aumentando la distancia AB, la lectura de potencial sea menor de 3 milivoltios, se realizará un cambio de transformación potencial con distancia NN. Mediremos los valores en dos posiciones consecutivas de AB para las dos posiciones de MN. El cambio de los sucesivos electrodos MN se realiza mediante el selector que posee el milivoltímetro. Una vez completado el perfil, se recoge el dispositivo, poniendo especial cuidado al recoger el cable. El modo recomendado es retroceder con los carretes a una posición próxima al centro del dispositivo y desde esta ir enrollando, así sucesivamente hasta recoger todo el cable. Las curvas de resistividades aparentes, obtenidas en campo, son tratadas posteriormente, realizando la corrección de los saltos de empalme y la eliminación de puntos dispares. Sobre estas podremos deducir el modelo G eléctrico al que corresponden y proceder a una interpretación cuantitativa. Bien, veamos otro detalle. Todavía no pueden hacer preguntas, simplemente la idea de que hemos puesto electrodos, le hemos dado una intensidad que hemos medido y el voltaje, y hemos ido variando las posiciones de los electrodos. Los equipos más nuevos, ese es un equipo antiguo, lucen así, igual no es el más nuevo que hay, pero ya es una caja cerrada, es un solo dispositivo y uno puede medir y definir el voltaje y directamente pasa la corriente entre A y B y mide el voltaje entre M y N. Listo, eso es lo que hace directamente y esas medidas pues las guarda directamente. Eso es todo, es más simple normalmente. De modo que con este equipo una práctica de estudiantes luce así. También veamos el video en una práctica de estudiantes.
La pica A la conectas al lado, la B. En este caso, esta va a ser la pica A, M, N y B. Y tenéis todos ahí un papel, un pescadillo, en el que si veis, nos pone aquí A B medio, distancia, 2 metros. Entonces, si os dais cuenta, las picas, hacemos puesto, esta que es la A, 2 metros. El AB sería 4 metros y medio, 2 metros. Y el AB medio es aquí, 2 metros. Esa es nuestra primera medida. Y luego el MN es 1 metro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Una vez cortas las picas, si os dais cuenta, solamente para que veáis, la A es que viene este rollo al final termina en una conexión que hemos conectado y veis que va, ¿no? Y ha sido las picas, la BB. Y aquí en ese es más claro el MN, lo veis que por ejemplo, aquí el MN es un poco menos claro, pero son estos dos aquí. ¿Vale? Vale. Una vez que tenemos las dos picas conectadas al equipo de sus posiciones, vamos a estar. Yo ya le he dicho al equipo que es un dispositivo Schlumberger y él lo único que me va a pedir que veis aquí, fijaros, AB medios 2. El MN es que es 0,5. Aquí tenemos MN1, pero como lo que nos pide es MN medio 0,5. Una vez introducidos los dos valores, le damos a realizar la medida, la vuelvo a hacer para que estéis, fijaros en que va a salir, un poco poner más tiempo, si no, pero ahí sale voltaje, intensidad, resistividad calculada. ¿Habéis visto? ¿No? Entonces, antiguamente, ¿qué se hacía? Pues teníamos aquí un testigo de voltímetro, aquí el voltímetro, el voltímetro es un voltaje por salido, la intensidad, y como la calle no la calcula, pues calcularemos la intensidad. Nos la ha dado él directamente, igualmente para que salga bien la pica, y ya está, Bien, entonces, una vez más, con lo que hemos visto, la idea es muy simple. Estamos en resistividad y nosotros decidimos un arreglo. El más común, el Schlumberger para nosotros ingenieros civiles, y colocamos un electrodo, otro electrodo, decidimos la distancia, ¿no? 1 metro normalmente, y colocamos cada metro y tenemos un equipo que nos va a medir el voltaje y la intensidad. Y pone otros electrodos que vamos cambiando, pasamos corriente y logramos medir para este arreglo la resistividad, que va a involucrar la distancia acá, la resistividad del material. Si es uno solo, si son varios, es aparente. Y luego vamos cambiando y
mide más abajo y más abajo. Esa es la esencia de todo esto y vamos teniendo la resistividad aparente que equivale a AB medios en profundidad y ahí vamos midiendo la resistividad aparente. Si cambiamos el arreglo y decimos un dipolo-dipolo, involucra tener los electrodos A y B, M y N, pero móviles de esta manera. El M y N no a un lado y a otro lado, sino de esa forma y esos uno va moviendo. No nos preocupamos mucho. Y terminamos viendo de forma manual, con mucho cuidado o con el equipo en un segundo, y tenemos la resistividad aparente en función de AB medios. Y en este caso, por ejemplo, nos dice los azules son medidas con el arreglo Schlumberger y las rojas son medidas con el dipolo-dipolo. Entonces vemos que esta es la profundidad y esa es la resistividad aparente. Y el asunto después es simple. Elegimos nosotros ciertos perfiles tentativos, y escuchen bien, tentativos. Como el valor último es menor, le ponemos abajo menor y elegimos un perfil que tenga una altura 1, altura 4 e infinito, resistividad 1 ohm por metro, resistividad 5, eso. Y corremos en un programa extra ya en gabinete y el 4 azul me da eso, muy parecido a lo de campo, entonces válido. O elijo esta otra con otros espesores, 1,05, 1, 1, 1, 2, 1, 4 y todos caen sobre lo mismo si varió Rho. Pero digo, bueno, todas funcionan. La resistividad podría ser o o el otro. Normalmente, si adicionalmente tengo otros datos, un sondeo, lo que sea, podría elegir alguno de los perfiles, pero esa es la manera en la que uno tiene la resistividad en función de la profundidad una vez que uno sabe la resistividad de campo. Y este otro muestra al revés. Si este valor es más grande, entonces Rho es infinito y luego prueba varios perfiles y aquí. Los programas mejoran el probar aquello, no hay problema. Pero el hecho es que uno, para un caso o el otro, prueba y nota lo que es clave aquí, superposición. Hay varios perfiles con diferentes resistividades que dan aquello. Si uno puede razonablemente decir, este es el perfil que realmente tengo y tengo resistividad 1, luego un noveno, luego 1 y luego infinito. Entonces vengo a esta tabla y digo, en esta tabla, estos son los tipos de suelo que tengo. Y por supuesto hay muchas tablas que me llevan a aquello. Como ejemplo general, yo tengo una grava entre este rango, una arenisca en este rango, una roca ígnea en ese rango y una arcilla en ese rango. Entonces, si la resistividad elijo y está en ese rango, digo, es una arcilla. Y si debajo hay otra resistividad y está en ese rango y sé que no es roca, entonces puedo decir es una grava o una arena, está bien. Y por debajo hay otra resistividad que es esa de ahí y por la geología, los sondeos, yo puedo saber que es una roca ígnea. Perfecto, he obtenido un perfil en cierto lugar rápidamente con este ensayo. Esa es la idea. Algunas veces puedo yo utilizar algo más complejo como esto, el equipo más otras cosas, y poner varios electrodos a la vez, entonces tengo un perfil de ese estilo. O sea, no solo hacia abajo, sino directamente en lugar de moverme de un lado a otro, puedo obtener un perfil así. Por ejemplo, en este sitio. En este sitio se toma una tomografía eléctrica para diferentes puntos y esa tomografía eléctrica termina dándome eso en un lugar, eso en otro lugar y yo sé qué es lo que pasa en todo el perfil en cuanto a resistividad. ¿Cuánto sirve eso? Me da una idea. Y si tengo un sondeo, 2 sondeos, me ayuda mucho más a ver todo el perfil con una calecata o un sondeo, por ejemplo.
Esa es la manera en la que se debe utilizar la resistividad. Bien, y aquí una pequeña idea y aprovechamos a hablar un poquito sobre calidad y acreditación. Pregunta retórica, no tienen que responderme. Si ustedes ahora llegan a una empresa que tiene un equipo de resistividad y les dicen, haga la resistividad, este es el equipo, ¿podrían? Respuesta, no. ¿Por qué no? Porque tienen una idea de qué hace, pero nunca han probado aquello, ¿verdad? Entonces la respuesta es, no podría. Entonces uno dice, yo quiero ver si necesito como ingeniero civil eso. Si necesito como ingeniero civil, pues debo incluir en mi currículum, en el pensum, el hacer estos ensayos. Si en todo el Mercosur hacen estos ensayos, entonces debo yo hacerlos. ¿Verdad que sí? Y así voy a tener la misma calidad que en otros. Y ahora, ¿cómo los hago? Pues tendré que usar el equipo, ver un video igual que hemos visto y luego hacer los cálculos, usar los programas y terminar en esto. Y eso va a requerir ciertas horas. Pregunta, si hacemos estos ensayos de campo, así hemos visto el SPT, luego el CPT, el DMT, ahora la resistividad, hay carga de placa y tienen que hacer cada ensayo más o menos ¿cuánto creen que les puede tomar? Vamos a decir que les puede tomar un día cada ensayo, unas 8 horas. Bueno, o sea, me invento. Y terminan y saben hacer. Entonces, saben hacer su ensayo y se van ustedes a una empresa y les dicen, haga una carga de placa. Entonces ya han hecho y saben hacerla. Perfecto. ¿En esta universidad tenemos esos ensayos? No, no tenemos. Y hace poco hemos escuchado que no hacemos laboratorio, no hacemos estos ensayos y necesitamos hacerlos. Si ahorita yo les digo, vayan por favor al laboratorio de geotecnia 5 días a hacer todos estos ensayos y aprendan bien, se puede, ¿no ven? Puedo yo decir, o sea, mando una carta y digo, tienen que hacer. Pero pregunta, ¿les daría el cuero dar la semana entera para estos ensayos y otros que van y vienen comparado con sus otras materias y otros exámenes? Eso siempre hay que pensar. Y eso es lo que representa la legalidad en cuanto a los ensayos y lo que es la acreditación. Entonces hay que meditar en eso. Hay que meditar qué queremos hacer, qué requiere el medio realmente de nosotros como ingenieros civiles y cuánto tiempo nos va a tomar. Nada más. ¿Qué es lo correcto? No he dicho nada, solo he dicho que hay que meditar cuánto tiempo nos va a tomar en legalizar ciertos ensayos y qué ensayos. Ahora alguien puede decir, pero ¿realmente todo ingeniero civil necesita hacer esos ensayos? ¿Es parte de lo que todos harían? Tal vez no necesitamos hacer y nos basta y sobre con lo que acabamos de ver ahora. Hay que meditar, nada más. Si alguien quiere opinar algo, puede opinar en este momento. Inge, ¿me permite opinión? Adelante. Que justamente estoy en esto de la acreditación. Es verdad, tiene toda la razón del mundo, Inge, estos ensayos, sobre todo los de geotecnia, que por ejemplo para suelos 1 hay que esperar muchas horas a que la muestra seque, etcétera, etcétera.
son bien complicados. Y tiene toda la razón que no todos se van a dedicar a la geotecnia y no tienen por qué hacer estos laboratorios. Nos gustaría no tener que hacerlos, sin embargo, son observaciones que se han hecho en los pares acreditadores. Por eso hay que ver la manera de cómo zafarnos de esas observaciones, pero sí, la verdad es que yo le doy la razón a usted, Inge. Solo que son observaciones de los pares y ni modo, hay que ver la manera de zafar aquello. Y evidentemente hay que tener cuidado. O sea, yo, por ejemplo, creo que si tuviésemos otra materia solo en 10º semestre en la mención geotecnia y en esa materia le asignamos las horas para hacer todos estos ensayos con calma, pues iríamos re bien, pero eso involucra dinero, más equipo, docentes, cambiar la malla, varias cosas, e iríamos bien. Y al preguntar, no estoy diciendo que no debamos, pero tenemos que tener claro dónde ir. Si hacemos eso, podríamos acreditarnos y saber mucho. Pero que nos quede claro que detrás de esto hay harto tiempo. O sea, creo que principalmente he dicho eso en el sentido de, además de lo que vemos, involucra mucho más tiempo, ¿no? Eso hay que ser muy, muy conscientes. Y eso es lo que representa la legalidad. Yo los puedo enviar a cualquier lado o no. Yo, al saber que no estaba en el pensum, nunca los he enviado porque es otra cosa, ¿no? O sea, ya no tiene tiempo. Pero si hay que poner en el pensum, tiene que registrarse ese tiempo y es más. Ahí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Finalmente todos estamos charlando de eso y aprovecho de charlar porque hacia eso vamos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Inge, una preguntita antes, una curiosidad sobre todo. Adelante. El laboratorio de geotecnia, sé que tienen el camión, ese camión es del SPT, lo sé, pero tienen aparte equipo para lo que acabamos de ver, el CPT, el DMT, todo. Y este último de lo que acabamos de ver. El laboratorio de geotecnia hace todito lo que les estoy mostrando. Ah, entonces tenemos buen equipo, interesante, no sabía que había todo eso. Gracias, Inge, es buena. Es más, o sea, me voy a permitir decir que este equipo, esta foto es pues de ese laboratorio, yo he vivido ahí. Entonces, ese es el equipo, no es otro. Y cuando hemos ido a Tolapugro a hacer una tesis, hemos medido eso. Entonces, son datos que hace este laboratorio. Interesante, gracias, Inge. Y gracias por sus ideas. La verdad que la idea de la materia al final o en mención es muy buena idea. Las materias de mención actualmente de geotecnia están un poquito por ahí, no sé, pero también planteamos la forma de ver cómo cambiar la malla curricular. Va a ser bien complicado, pero vamos a trabajar en ello. Esperemos lograr algo bien. Sí, o sea, no es fácil, pero es algo que se podría hacer. Tal vez no es la solución, es solo una idea, pero el tiempo es la clave aquí, porque esa es la observación, ¿no? A veces uno dice al escuchar es que no hay listas. Entonces vamos y vemos, pero no es la lista, es que realmente no es parte de la currícula. Ese es el problema. Y no es lo único esto, ¿no? Sino todo. Incluso lo que hacen en hormigón, lo que hacen en asfaltos, igual no es parte de la currícula. Es para todo, física, química, no sé qué más hay. Pero todo le falta esto. Entonces hay que pensarla bien. Pero igual, extra de cualquier cosa, hay que tener cuidado a ver si todas las universidades hacen estos ensayos y si uno los necesita como ingeniero. De repente las otras les basta el Casagrande y el Tamiz. También habrá que averiguar eso, qué hace en la Universidad de San Pablo y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya se acaba el tiempo, vamos a refracción sísmica. Bien, entonces en refracción sísmica se pasa ondas,
comprime el suelo, ondas de compresión, las sacude, ondas de corte, y nosotros queremos medir esas ondas en el suelo. Entonces nos conseguimos un equipo que mida aquello y ponemos unos geófonos que miden ese movimiento y golpeamos. Y una vez que golpeamos, vemos en cuánto tiempo estos geófonos se mueven. Y ahí dentro el aparato nos dice eso. Un geófono, otro geófono, y aquí casi no se mueve, pero se mueve un poco y después de un tiempo se mueve mucho. Pero el último geófono se mueve después de otro tiempo, se mueve mucho. Eso es mucho movimiento y una línea. Y si golpeamos del otro lado, así. Entonces, si trazo esa línea es tiempo en función de la distancia. Esa es la distancia. Esa es esa línea. Y puedo yo trazar varias de esas líneas, varios golpes. Y si yo digo es tiempo y distancia, velocidad es distancia sobre tiempo, por lo tanto, puedo medir esas ondas. Esa es básicamente la idea. Veamos el video. En esta presentación se mostrará cómo instalar una serie de geófonos o conectarlos para un ensayo de precisión. Aquí se muestra el operador de campo instalando los geófonos en sus respectivas posiciones aproximadas antes de captarlos. Una vez ubicados los geófonos con precisión, estos pueden ser captados en el suelo. Es importante tener en cuenta que las puntas de los geófonos deben ser presionadas contra el suelo tanto como sea posible, manteniendo los geófonos lo más vertical posible. Frecuentemente es necesario remover terreno suelto para lograr un mejor acoplamiento de las señales sísmicas con los geófonos. Asimismo, para reducir la sensibilidad de los geófonos al ruido generado por el viento. Tener en cuenta que mientras los geófonos sean de menor frecuencia, estos pierden mayor sensibilidad si no están puestos de forma vertical en el suelo. Por esta razón, si se plantan mal, se reducirá enormemente la cantidad de los datos. Aquí se muestra al operador seguir las mejores prácticas, revisando que los geófonos se mantengan firmes y verticales en el suelo, girándolos suavemente de forma vertical. El cable que conecta los geófonos al sismógrafo es conocido como cable extensor y debe ser extendido en el terreno a lo largo de la línea de investigación, asegurando que sus conectores de color amarillo se ubiquen cerca de los geófonos. Las abrazaderas de color rojo deben ser conectadas al cable enrollado descubierto más ancho en el cable extensor y la abrazadera negra con el rollo descubierto más angosto del cable extensor. Después de conectar los geófonos, el cable extensor debe ser conectado al sismógrafo. Aquí se muestra al operador sosteniendo el conector del cable extensor con su ranura visible en la parte superior. Cuando se conecta el cable extensor con el sismógrafo, observe dónde se encuentra la correspondiente ranura en el panel conectado del sismógrafo. Si se alinea correctamente, el conector puede ser asegurado fácilmente al sismógrafo. Por otro lado, los demás conectores del sismógrafo también deben determinada ranura para asegurar su correcta conexión. Una vez en campo, el sismógrafo es energizado mediante una batería de 12 voltios. Cuando conecte el cable de alimentación de energía, asegúrese de que la abrazadera roja esté conectada al terminal positivo y la abrazadera negra al terminal negativo. Aquí se puede apreciar el cable desde el disparador siendo conectado al conector de 3 pines del sismógrafo. Este se puede identificar por tener un símbolo de martillo justo encima del conector. A menudo es suficiente el uso de una comba como fuente de energía para trabajos de refracción sísmica en poca profundidad. Finalmente, la última conexión que se necesita al sismógrafo es la del cable digital, la cual sirve para conectar a la laptop de campo. Su conector en el sismógrafo se puede identificar con un círculo pequeño y una flecha apuntando hacia afuera. El impulso disparador que enciende el sismógrafo es generado mediante un interruptor cilíndrico pequeño, conocido como interruptor de martillo. Este interruptor
debe ser fijado al mango de la comba usando cinta aislante de PVC. Es importante que el punto negro del interruptor se mantenga firme en contacto con el mango de la comba. De lo contrario, este podría no funcionar correctamente. El conector de 3 pines del interruptor de martillo debe ser conectado a su correspondiente enchufe en el cable extensor del disparador. El cable digital del sismógrafo debe ser conectado a la laptop de campo. Cuando se usa una fuente de energía tipo comba, debe ser empleada una placa de golpeo para acoplar la energía del golpe del martillo al terreno. En el lugar donde se ubique la placa de golpeo, antes se debe limpiar el terreno para lograr un mayor acoplamiento de la señal sísmica. Es muy importante evitar que el martillo rebote en la placa. El operador debe quitar su peso del suelo al balancear la comba. Esto tiene como efecto producir una señal más limpia. De otra forma, se produciría inmediatamente después de que el martillo golpee la placa, ruidos no deseados. Finalmente, tenga cuidado cuando balancee la comba. Mantenga siempre el cable disparador detrás de usted. De otra manera, es muy fácil que la comba golpee el cable disparador y que este se dañe permanentemente. Siguiendo estas recomendaciones, tendremos una mejor calidad de nuestros datos. Gracias. Tomemos 2 minutos más. Entonces, en el fondo, golpeamos, pasan las ondas. Hay ondas que van de forma directa, otras que bajan, se refractan y al refractarse vuelven aquí, ¿no? Porque finalmente es una onda, ¿no? ¿Y cuáles llegan más rápido? Eso es lo interesante, las de refracción, más que las directas. Por eso el ensayo de refracción. Entonces, con ese principio uno puede saber las velocidades y puede tener perfiles variables y de ahí que tiene diferentes longitudes, diferentes partes, pero en forma general dice, si tengo una velocidad 1 y una velocidad 2, me va a dar una pendiente y otra pendiente, y esas velocidades son esas pendientes las que me dan las velocidades, y si tengo más estratos, más pendientes. Pero para ir, por ejemplo, en subidas, en bajadas, tengo que golpear adelante, atrás, al medio, y ahí tengo diferentes condiciones, pero en todo caso, las pendientes dan las velocidades. Con ecuaciones así, uno sabe que las pendientes dan velocidades, incluso puede medir esto con mucha calma, pero ya no vemos eso, solo es la idea general. Otra vez el equipo, tenemos el equipo y simplemente golpeamos. Estos son los geófonos que registran, golpeé y ahí se mide el rato que van las deformaciones, esos son. Y esas pendientes dan las velocidades. Eso es todo y a partir de eso, el perfil geosísmico, la velocidad asociada. Y un pequeño ejercicio que también es para la siguiente clase, el 4.6, que dice distancia y tiempo. Entonces es fácil, distancia y tiempo, y las pendientes dan las velocidades, con unas pequeñas ecuaciones que no hay que saber de memoria, pero que están ahí en su texto, además profundidades. Eso es todo por hoy. Son las 17:19, 4 minutos me he pasado, disculpen, los veo el jueves, tengan buena semana.